Excelente. Pues vamos a leer en esta mañana nuestro versículo en el cual vamos a meditar y está en Mateo capítulo 5, versículo 6. Mateo 5, 6, que dice de la siguiente manera: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, con este verso estamos entrando el día de hoy a una, dos, tres, cuatro, a la cuarta bienaventuranza. Recuerden que la primera bienaventuranza es bienaventurados los pobres en espíritu. Luego sigue bienaventurados los que lloran. Luego dice bienaventurados los mansos. Y hoy leemos el versículo 6, dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Bueno, si nos damos cuenta nosotros en este versículo, esta es una declaración muy fuerte de parte del Mesías, de parte de nuestro Señor Jesucristo, sobre el tema del hambre y de la sed. Pues el alimento y el agua, sabemos nosotros que son necesidades básicas. Y este Cristo está diciendo aquí que nosotros necesitamos la justicia de la misma manera que necesitamos el alimento. Bueno, nuestra vida física depende del alimento y del agua, pero nuestra vida espiritual depende de la justicia. Cuando nosotros pensamos sobre esta parte de la justicia y vemos a nuestro alrededor en algunas partes del mundo, hoy en día podríamos hablar de Ucrania, Oriente Medio, África, la India, América Latina, pues vemos, ¿no? Que hay personas que mueren a causa de la desnutrición y las enfermedades que la acompañan. El hambre es como la guerra y la pestilencia mata y consume, pero todos los horrores imaginables causados por el hombre, pues se ven débiles a comparación con el horror del hambre y de la sed espiritual que no han sido saciadas. Todos los programas políticos de gobiernos a nivel internacional siempre van dirigidos a tratar de dominar o controlar la parte del hambre en el mundo, de que se le pueda dar solución a eso. Pero vemos muchos avances a nivel del mundo, vemos avances tecnológicos. Por ejemplo, la India tiene unos avances tecnológicos que ni México tiene, pero sin embargo su gente se está muriendo de hambre. África, por lo consiguiente, se están muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque queremos el poder. Hoy en día queremos el poder tecnológico, militar, pero no nos importa la estabilidad de las personas a nivel física, ¿no? Y las personas que no, pues que no son salvas, tienen sed de felicidad y hambre de sentirse pues realizadas, pero lo buscan en los lugares equivocados, ¿no? En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22, Pedro comparó a los que no eran salvos dice ahí que son como los perros que vuelven al vómito o un cerdo que se revuelca en su propio cieno, en el propio lodo, ¿no? Y el corazón de cada persona en el mundo, tanto si es creyente como que no lo es, fue creado con hambre para Dios. En el libro de Isaías 55, versículo 2 dice, pero el hambre intenta satisfacer, ¿no? El hambre de Dios con todas las cosas equivocadas, el hombre, pero busca lo que las escrituras llaman lo que no es pan, dice Isaías. Buscan lo que no es pan. Entonces, hoy en día la gente tiene hambre, pero ¿hambre de qué? Hambre de sentirse realizados,
¿Hambre de qué? Hambre de lograr el éxito, de sentir prosperidad, pero no se dan el tiempo para ver su realidad, la parte espiritual. Y cuando nosotros no nos damos el tiempo de ver la parte espiritual, por más éxito que nosotros tengamos, por más prosperidad que nosotros tengamos, nosotros estaremos comiendo lo que no es pan y estaremos satisfaciendo nuestras necesidades donde no es el lugar correcto. Entonces Jesús sabía que las personas tenían hambre y se ofreció a sí mismo como el pan. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Incluso Jesús no solamente vivió una utopía, no solamente les prometió un paraíso paradisiaco, no solamente les hizo una promesa falsa a Jesús. Jesús, cuando vio a la multitud, tuvo compasión de ellas y dice la palabra que él les dio de comer. En dos ocasiones Jesús les da de comer. Primero lo alimentó a 5,000, después alimentó a 4,000, y no solamente con palabras, sino con hechos. Jesús le entregaron unos peces y unos panes, él oró y ese es el milagro de la multiplicación. Todos comieron, todos quedaron satisfechos y él después, más adelante, él se ofrece como el pan que desciende del cielo. Sabía que tenían sed y él mismo se ofreció como el agua para satisfacer. Dios le dijo a la mujer samaritana, cada vez que tú vengas a este pozo a sacar agua, tú siempre tendrás sed, pero el agua que yo te ofrezco es un agua que brota para vida eterna y nunca más tendrás necesidad de venir a sacar agua de este pozo, hablando precisamente de una satisfacción espiritual. Y Jeremías, el profeta, describió la reacción común de las personas en una forma muy gráfica. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, podemos leer, me dejaron a mí, dice Jesús, me dejaron a mí, dice Jehová, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. En la carta de Juan, el apóstol, en su primera carta, de primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16, se nos advierte que no encontraremos satisfacción en el mundo. Por eso dice él, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, claramente aquí Juan nos está diciendo que nada de eso permanece para siempre, solo es aire, porque aquellos que responden al Espíritu de Dios, pues regresan corriendo a los brazos de su Padre. Y hay una fiesta que los llena, que llena el corazón de las personas que regresan a Dios y se sienten satisfechos con Él. Y podríamos hacer varias preguntas. ¿De qué tengo hambre? Hazte esa pregunta, ¿de qué tienes hambre? ¿De poder? ¿De alabanza? ¿De posición? ¿De placer? ¿De qué tenemos hambre? ¿De qué tenemos hambre? Porque la palabra dice que los bienaventurados tienen hambre y sed de justicia. Y al llegar a este punto debemos enfrentarnos con algunas preguntas claves que vemos en cada una de las bienaventuranzas. ¿De qué manera encaja esta bienaventuranza con los demás? ¿De qué manera? Porque bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que lloran y ahora bienaventurados, ¿sí? De esa manera, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿sí? El versículo 3 significa que reconocer que estamos destituidos de la justicia, estamos
estamos fuera de la justicia de Dios, eso nos lleva a una bancarrota. Nos damos cuenta, no podemos ayudarnos a nosotros mismos, no encontramos, nos encontramos sin esperanza y pues somos pecadores, de la cual va a seguir por los que lloran. Los que lloran, primero los que tienen, los que dicen los pobres, luego dice los que lloran. Y este llorar, pues, nos lleva precisamente a la mansedumbre, a la comparación con Dios. No soy nada. La mansedumbre es humildad. En nuestra mansedumbre ante Dios nos damos cuenta de que la única esperanza que tenemos tendremos jamás de reconocer la justicia en buscarlo con nuestras propias manos, el cual nos trae precisamente a la cuarta bienaventuranza, que tenemos hambre y sed de lo que sabemos que no es nuestro. Entonces, cuando nosotros dice que en esta bienaventuranza sigue de manera lógica a la anterior, es una afirmación a lo que conduce las demás bienaventuranzas. Es la conclusión lógica a la que podemos llegar. Es algo por lo que todos deberíamos sentir profundamente agradecidos a Dios. Y yo no conozco mejor prueba que nadie pueda aplicarse a sí mismo en todo este asunto de la profesión cristiana en este versículo que acabamos de leer. Si este versículo es para nosotros una de las afirmaciones más benditas de todas las escrituras, puede estar perfectamente seguro de que nosotros como hijos de Dios, si no lo somos, más vale que examinemos nuestros fundamentos y cuáles son nuestra base para seguir en la felicidad que Dios nos permite estar. Porque Jesús dijo que la felicidad es estar quebrantados. La felicidad es llorar. La felicidad es la mansedumbre. La felicidad es tener hambre y sed de justicia, porque de ellos, dice la palabra, porque de todos ellos es el reino de los cielos. Recibirán consolación, recibirán la tierra por heredad, serán satisfechos. ¿Acaso esto no es esto fabuloso? Si resumimos todo esto, ¿cómo lo podríamos resumir? Recibimos todo lo que hay. En otras palabras, si basamos nuestras conclusiones y la conclusión que Dios nos está dando, todos va a pertenecer. El mundo está trabajando furiosamente por ganarse cosas, para sentirse satisfechos, pero sin entrar en el reino de Dios. Conforme a sus términos, ¿no? Conseguirán de todos modos. El mundo que dice el que no tranza no avanza. Pero Dios que dice que la gente está permitiendo, permitiendo que las cosas de este mundo llenen su corazón. La gente se está desviviéndose por conseguir fama, dinero. Estaba leyendo un artículo hace unos días y dice, es triste ver jóvenes menores de 50 años con enfermedades de personas de 60, 70 años. Y yo continué leyendo y yo dije, wow, ¿por qué? Y de ese artículo dice, hoy los jóvenes entre 30 a 40 años ya padecen hipertensión, diabetes tipo 2, padecen calvicie, se les está cayendo el cabello, gordura. Dice, porque están tan afanados. Es que tengo que trabajar, tengo que hacerlo, es que mi vida depende de esto. Cuando nosotros como hijos de Dios debemos estar siempre confiando en las promesas que Dios nos ha dado. Os daré todo lo que quieres, os daré el reino, os daré consuelo, llenaré vuestra vida con
todo lo que necesitas. Es lo que Dios está diciendo. Y muchas veces, por el afán, no prestamos atención a la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Porque lo he leído en la Biblia, lo he leído en su palabra, y la voz de Dios en su palabra me dice que yo soy su hijo, que voy a heredar una tierra, pero tal vez no sea una tierra física, pero voy a heredar las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Entonces, vemos nosotros que ahí está la palabra. Vemos nosotros que hay una historia en el Antiguo Testamento de parte de Isaac. Isaac fue de un pozo, cavando un pozo, otro pozo y otro pozo, y cada vez que cavaba un pozo, alguien le disputaba la propiedad y se lo quitaba. Mira, observa bien, siempre va a haber gente envidiosa, siempre va a haber gente que quiera lo que Dios te ha dado a ti. Y va a pelear tu puesto, va a pelear tu posición. Siempre va a haber gente que va a querer tu lugar. Isaac en el Antiguo Testamento dice que él iba cavando, cavando pozos, cavando pozos, cavando pozos. Y llegaba alguien y le quitaba su propiedad, se lo robaba y se quedaba con el pozo que había cavado y que tenía agua. Finalmente cavó un pozo que nadie le quitó y lo llamó Rehobot, Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Él sabía que Dios lo cuidaría a él, de modo que no tenía necesidad de ser egoísta. Te lo quitaba, se lo entregaba. Y esa es la base total de la motivación que nosotros encontramos en el Sermón del Monte. La satisfacción, la dicha, la felicidad plena, total, ¿sí? ¿Por qué? ¿De qué te sirve estar tan estresado cuando no te tomas el tiempo para estar con tu familia, para tomarte una nieve, ver una bonita película en familia? Te estresas y necesitamos muchas veces ir al quiropráctico o a un lugar donde nos desbaraten las bolas que se nos ponen los músculos porque estamos bien tensos. Andamos buscando remedios para ver cómo detener la caída del cabello. ¿Por qué? Porque no sabemos disfrutar la vida, porque no sabemos descansar en Dios, no sabemos dejar las cosas en Dios. No, 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 es que Dios se tarda mucho en responder, mejor lo hago yo. Es que todo tiene su tiempo y muchas veces nosotros queremos apresurar las cosas y no, las cosas no son como nosotros queremos. Solo puede ser de nuestra propiedad cuando Dios lo hace posible. Y esto se convierte entonces en la motivación que debe de mantenernos a nosotros estudiando, analizando las bienaventuranzas. En Mateo, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 40, dice, al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene usted todo lo que necesita en el reino? ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos todo lo que necesitamos en el reino. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para ti? Porque aquí dice claramente, el que te quiere poner a pleito y te quiere quitar la túnica, déjale también la capa. Mira, muchas veces yo he tenido que dejar cosas que la gente me pelea. De veras te lo digo, de veras te lo digo. Y mi familia es testigo. Que la gente me pelea algo y lo que hago es, quédatelo. ¿Cuál es el problema? ¿No?
No me voy a desgastar por cosas que Dios me puede dar la creatividad para volverlo a hacer. Y mucho mejor. Pero Mateo sigue diciendo el Evangelio de Mateo, ¿no? Que a cualquiera que te obligue a llevar cargar una por una mía, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Todo esto yo creo que si nosotros lo practicamos, en pocas palabras, si nosotros no nos aferramos a las cosas de este mundo, porque todo lo que va, porque todo le va a pertenecer de todos modos. Así que hay que compartir, no seamos egoístas. Con esa clase de actitud, con esa clase de espíritu, podremos nosotros tener la ambición apropiada. La ambición no es mala. La ambición, yo puedo tener una ambición de decir quiero una casa. ¿Acaso es malo tener una casa? ¿Acaso es malo, te crees, a tener una ambición de tener un buen vehículo? Porque el vehículo que tengo ya no me da para más y me está dejando en la calle cada rato. ¿Acaso es malo ambicionar un vehículo? No, no. Si no, hay que retroceder a los 10 mandamientos. A los 10 mandamientos, donde ahí tuvimos que hablar acerca de todo esto. Y Jesús dice de una manera en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Todo le pertenece, todo le pertenece a Dios. Y por lo tanto, si tú y yo somos hijos de Dios, todo lo que le pertenece a Dios nos pertenece a nosotros. Por eso debemos de ser bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los que tienen hambre. En el versículo 3 dice, hay un dolor. Date cuenta, hay un dolor. Bienaventurados los quebrantados de espíritu. Y también en el versículo 4 dice que son bienaventurados los que lloran. Hay sufrimiento. Sí, en la vida hay dolor, hay sufrimiento, pero ¿por qué sufres? ¿Cuál es la causa por lo que tú estás sufriendo? ¿Cuál es la causa? Hay que ver la causa. Si estamos sufriendo por decisiones equivocadas, bueno, ya no los merecemos. Pero si estamos sufriendo por causa del reino de Dios, bienaventurados somos. Por eso, esta bienaventuranza encaja, encaja. Y la pregunta es, ¿qué significa tener hambre y sed? ¿Qué significa tener hambre y sed? La fuerza de las palabras de Cristo es algo aquí poderoso, especialmente en esta cultura, en esta cultura. ¿Por qué? ¿Por qué menciono en esta cultura? Cuando decimos que tenemos hambre, lo que podemos decir es que a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, estamos acostumbrados a comer y si no comemos, nos desvielamos, ¿va? Y nos ponemos molestos, nos duele la cabeza, como que se nos inyectan algo en los ojos, se nos nubla y empezamos a sentirnos mal. Entonces, ese es lo que produce el hambre física. Pero, ¿qué produce el hambre espiritual? Porque Jesús está hablando no del hambre natural, sino sobre el hambre y la sed a personas que entendían esta clase de deseo de la justicia. Significa estar, la palabra tener hambre significa estar necesitado, padecer un hambre espantosa. Esa es la palabra. La palabra que se utiliza para hambre, que Jesús utiliza en este evangelio, es la palabra griega peinoia. La palabra pei, now, significa estar necesitados, padecer un hambre espantosa. Lo que sucede cuando una persona no come en varios días de manera natural y comienza a desesperarse. Y hay otra palabra que podemos utilizar en esta frase hambre, dipsoa, que transmite la idea de una sed enorme. La palabra
hambre en el griego, si ya lo vimos, la palabra hambre es peinau y la palabra sed significa dipsoa, que transmite esta idea de una sed enorme. Y Jesús hace uso de estas palabras más fuertes para impulsar, como impulsos físicos en una acción que tiene sed. Ahora bien, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, debemos de sentir esa hambre y esa sed de justicia, no una hambre y una sed natural, porque esta clase de hambre y de sed va a continuar, va en aumento en el acto mismo de estar insatisfechos. Es una forma de vida de momento tras momento. Si nosotros nos arraigamos a esa sed, a esa hambre terrenal, bueno, cuando Moisés regresa para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, vio la mano de Dios en las plagas. Y cuando él abrió el mar rojo, vio a Dios al trasladarse al pueblo, guiándolo por un gran destello de la nube, de la chequiná de Dios en los cielos. Él vio a Dios en las aguas que bebieron, en el maná con el que fueron alimentados. Después de todo, hubo que cuando construyó el tabernáculo en obediencia a Dios, Moisés dijo: Dios, quiero ver tu gloria. Muchas veces nosotros somos tan conformistas espiritualmente. Somos conformistas espiritualmente. No dejamos avanzar esa necesidad. Ve a Moisés. Moisés vio milagros tras milagros, obras poderosas de parte de Dios. Y al final de que él construye el tabernáculo, Moisés le dice a Dios: quiero ver tu gloria. Ese es el hambre que nunca se sacia, el hambre que nunca se va a quitar de nosotros. Imagínate, te ruego. Moisés le dice: te ruego. Dios lo llevó a la montaña y le mostró un destello de su gloria a Moisés. Con su dedo escribió las tablas de la ley en la piedra. Ahora, Moisés, en el Éxodo 33:18, una vez más, Moisés dice: muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Esta hambre de la presencia de Dios nunca debe de quitarse. El día que nosotros digamos: no tengo necesidad de leer la Biblia, no tengo necesidad de orar, no tengo necesidad de nada de Dios, ese día preocupémonos, porque ese día hemos perdido el hambre y la sed de justicia. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Caminó en intimidad y comunión con el Señor. Y él escribe en el Salmo 23, ¿verdad? Él escribió el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Había conocido a Dios en toda su vida. Dios lo había protegido, lo había cuidado. El celo por la casa de Dios lo había consumido, y el dolor que cayó sobre Dios cuando también sobre él, porque conocía íntimamente a Dios. Pero sin embargo, él escribe el Salmos 42, versículo 1 y 2, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y en el Salmo 63:1, David sigue diciendo: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Estaba diciendo que el hambre y la sed no disminuyen nunca. Un verdadero hijo de Dios nunca estará satisfecho con la vida que lleva.
Otro ejemplo es el apóstol Pablo. Tuvo tres visiones personales de Jesucristo. Camino a Damasco, en la ciudad de Corinto, ¿sí? Pablo vio, fue trasladado, dice la historia, hasta el tercer cielo. Pablo escribió las grandes profundidades teológicas que nosotros hoy podemos disfrutar. Fue autor de grandes expresiones de la verdad divina en el Nuevo Testamento. ¿Qué más podía desear este hombre? Pese a todo lo que él había experimentado y vivido, él escribe en la carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 10 a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. No es nunca suficiente, no es nunca suficiente. En el versículo 6 y 8 del capítulo 3 de Filipenses, él dice, he conocido la justicia de la ley, pero la he considerado como pérdida. Solo quiero conocer a Dios. Solo quiero conocer a Dios. La Biblia dice que a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Léelo, está en el Salmo 107, versículo 9. Tener hambre y sed es algo intenso y no tiene fin. Y yo creo que tener hambre y sed es algo que nunca se nos va a quitar de la presencia de Dios. En el libro de Amós, capítulo 2, verso 7, dice que la gente en el mundo anhela el polvo de la tierra. Lo que realmente quieren las personas es la felicidad. Pero ¿dónde lo buscan? En el polvo de la tierra. El número de diversiones hoy en día en la actualidad es sorprendente. Pero todo eso pasa, todo eso se desvanece. La justicia, la palabra justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Ya vimos lo que es hambre y lo que es sed de la justicia. La palabra justicia significa estar a bien con Dios. Justificación. La justicia es la justificación, es estar a bien con Dios y la única verdadera felicidad es estar a bien con Dios. Y esto apunta a dos cosas, a la salvación y a la santificación. La persona que tiene hambre y sed de justicia está buscando la salvación. Vemos nuestros pecados, vemos nuestra rebelión y vemos que estamos separados de Dios. Nos sentimos quebrantados, tristes, mansos y deseamos de todo corazón la restauración que Dios solamente nos puede dar, el perdón que solamente Él nos puede dar. De modo que nosotros tenemos hambre y sed de justicia que viene de la salvación. Isaías habla mucho de la justicia de la salvación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de salvación. Tenemos hambre y sed de salvación. Somos salvos. En estos días alguien me dijo, me hizo una pregunta. Aquí en la casa alguien me hizo una pregunta. Me dijo, bueno, ahí se porta bien. No le digo, ¿para qué? Le dije yo, mejor me porto mal. Y cuando después me dijo, ¿y cómo se siente? Preocupado, le digo, preocupado. Le digo. Me dice, ¿por qué preocupado? Porque si me porto bien, puedo ir al cielo. Si me porto mal, puedo ir al infierno. Estoy preocupado en qué decisión tomarle. La felicidad pertenece a nosotros. Y Pablo dice, regocijaos. Pero ¿cómo nos vamos a regocijar? Bueno, si nos regocijamos, tenemos que buscar la justicia, estar a bien con Dios. Estar a bien con Dios no significa estar bien con Dios. No, 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 no. Mira, date cuenta, estar a bien con Dios no es estar bien con Dios, porque hay gente que es católica, que es de otra religión, dice, yo estoy bien con Dios.
tú te sientes satisfecho, estar bien con Dios, pero no es estar bien con Dios, es estar a bien con Dios, a bien con Dios. Si vuestra justicia no fuere mejor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Su justicia no era suficiente. Estar bien, ¿qué hacían los escribas y los fariseos? Estar bien con Dios. Pensaban que guardando los rituales, dando las ofrendas, dando los diezmos, dando todo eso, era estar bien con Dios. Pero estaban mal a Dios. Entonces, las bienaventuranzas toman lo exterior, lo eliminan y obligan a mirar en nuestro interior. Y la segunda o el segundo término de la justicia es la santificación. Nosotros tenemos hambre y sed de santificación. Y esta es una lucha constante, santificarnos de una manera creciente en la santidad. ¿Y qué significa ser santo? Estar apartado de, no como los monasterios, no como los monjes, apartarme y ser ermitaño. No, no, no. Yo puedo convivir con toda la gente, pero ¿será que puedo vivir en santidad en medio de toda este tumulto de situaciones que vivimos? Nosotros no hacemos más que tener hambre y sed de deseo de más virtud, de una mayor pureza. No llegamos nunca al punto al que podemos pensar, he llegado. Pablo dijo, no he llegado. Pablo dice, no he llegado. Hay algunas personas que dicen, yo ya alcancé el nivel espiritual que deseo. Los hijos del reino no dejan nunca de tener hambre por la santidad. Filipenses 1:9, Pablo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Yo sé que fumar me hace mal. ¿Podré vivir en medio de gente fumadora? Ya vi que mis familiares murieron de cirrosis hepática por el abuso del alcohol. ¿Podré yo estar en una reunión sin probar una cerveza? ¿Sin probar algo que satisfaga los deseos de mi carne? ¿Podré hacerlo? Buscar la santidad de Dios es huir o salir en medio en medio de esa situación. Y en vez de caer en la tentación, ¿puedo convivir con ellos? Como yo nunca he fumado y tomado, yo siempre he estado con gente rodeada, no se me da el deseo de eso. Pero alguno de ustedes que ha tenido familiares que han vivido y han estado en condiciones de este tipo y que tú sabes que lo que produce y tal vez tú lo has probado y tú dices, es que no pasa nada. Es que así dice el mundo, no pasa nada. Una no es ninguna. Dos es la mitad de una. Tres, pues ahí ya llevamos completando. No importa cuánto, digamos nosotros, ser obedientes a Dios. No importa cuántas veces tú dices, es que yo sí pienso en Dios. Pero si no demostramos realmente un hambre y una sed por la salvación y la santidad de Dios, Salmo 17:15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, dice la palabra, y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Así que se comienza con la salvación y continuamos con la santificación. ¿Cuál es el resultado de sentir esta hambre y esta sed? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Cuando deseamos la justicia de Dios, Él nos las concede.
El Salmo 107, verso 9 dice, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. El Salmo 34, 10 dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El Salmos 23 dice, nada me faltará, mi copa está rebosando. Y el profeta Jeremías dice, mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Y la historia de Juan, en su capítulo 4, versículo 14, Jesús le dijo a la mujer samaritana, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y Juan ahí en su capítulo 6, versículo 35, dice que Jesús habló diciendo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Quiero terminar con esto. ¿Dónde estamos siendo satisfechos? ¿En dónde estamos siendo satisfechos? Hay una sola fuente, hay una sola fuente, Jesús. Y Jesús satisface nuestros deseos. Él satisface lo que nosotros deseamos. ¿Te sientes satisfecho contigo mismo? ¿Te sientes satisfecho contigo mismo? ¿Hasta dónde la satisfacción te ha llevado? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo que tú decías? Proverbio 27:7 dice, al hambriento todo lo amargo le es dulce. Yo puedo reconocer a alguien que está buscando la justicia, porque cuando Dios produce la devastación en nuestra vida, a pesar de que todo se esté desmoronando, estamos llenos y nos sentimos satisfechos. Hubo un joven que me dijo hace unos días, ¿y cómo le hace, pastor? ¿Cómo le hace? ¿No se preocupa por lo que tiene que pagar? Le dije, no, no me preocupa. Estoy confiado de que Dios va a traer la respuesta a mi corazón. Yo quiero que en esta mañana dejemos el afán, la preocupación y busquemos el reino de Dios. Busquemos el reino de Dios y dejemos la preocupación por todos lados. Él está con nosotros. Si tú buscas su reino, las demás cosas serán añadidas. No pongas nada en primer lugar que solamente a Dios. Que tu primer pensamiento al despertar sea la declaración que los judíos hacen. Baruch atah Adonai. Bendito sea nuestro Dios, que me dio el regreso de mi alma a mi cuerpo y poder disfrutar de su bien este día. Es todo lo que tú tienes que decir. Baruch atah Adonai. Bendito sea el Dios nuestro, que regresó mi alma a mi cuerpo y me da la bendición de disfrutar todo este día.